Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Maravilloso de que podamos estar aquí en esta emisora de nuevo para compartir con vosotros esta riqueza de Cristo. Este tema que nos trae ya varias semanas en cuanto a la verdad. Qué maravilloso de que podamos orar al Señor en esta mañana diciéndole al Señor: Señor, perfeccióname, capacítame. Señor, no quiero estar lleno de conocimiento, no quiero estar lleno de sabiduría, no quiero estar lleno de cosas que no seas tú. Por eso oramos en esta mañana, Señor Jesús, para que tú realmente en vida pueda llenarnos, pueda guiarnos y pueda llevarnos adelante, Señor. Señor, límpianos con tu sangre preciosa y pedimos que tú nos hables en esta mañana. Qué maravilloso de que podamos tener un Dios que habla. Señor, tú nos estás hablando. Señor, guíanos tú en este día. Señor Jesús, pedimos por todos los radioyentes, Señor, para que tú, conforme a su necesidad, te puedas suplir en esta mañana rica y abundantemente. Todo esto te lo pido en tu nombre, en tu persona maravillosa, en el nombre que es sobre todo nombre. En este nombre que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Oh Señor Jesús, te amamos. Bueno, queridos hermanos, estamos en este tema que es conocer la verdad, ser absoluto en cuanto a la verdad y proclamar la verdad en el presente siglo maligno. Maravilloso, viendo, sabiendo, disfrutando de que esta verdad es Cristo mismo. Hoy vamos a entrar en el mensaje número 5 y pudimos disfrutar dos mensajes del mensaje 4. El mensaje 4 se titulaba El recobro de las verdades subjetivas contenidas en el Evangelio de Juan. Maravilloso. Y ahora venimos al mensaje número 5. Y este mensaje 5 es apoyar la verdad y dar testimonio a la verdad de que la Iglesia es la columna y el fundamento de la verdad y la manifestación corporativa de Dios en la carne. Es maravilloso, queridos hermanos y hermanas, de que en esta mañana nosotros podamos estar en este tema de la verdad. Y quiero compartir algunos versículos. Es en 1 de Timoteo 3:15. Vamos a leer muchas veces este versículo a lo largo de la mañana, pero qué bueno que podamos memorizar, aplicar, disfrutar, digerir este versículo maravilloso que dice: pero si tardo, escribo para que sepa cómo uno debe de conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Maravilloso, la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Por eso, en esta mañana podemos ver de que la iglesia no es cualquier cosa, no es un lugar con 4 paredes, es la casa del Dios viviente. Por eso el versículo que le sigue dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre las naciones, creído en el mundo, llevado arriba en gloria. Y dice también 1:4, el cual Dios, 1 de Timoteo 2:4, el cual Dios desea y quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Por eso necesitamos conocer la verdad. Y Pablo, aquí él comparte de que Dios desea no solamente de que el hombre
sea salvo, sino que Él quiere constituirlo y equiparlo de la verdad. Dice, y que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Por eso también le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Por eso cuando Pilato estaba interrogando al Señor Jesús, entonces le dijo Pilato, luego, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Maravilloso. Oye mi voz. Bueno, entramos, hermano, al punto romano número 1 y vamos a entrar en estos versículos que vamos, como he dicho, vamos a repetir varias veces algunos de los versículos, porque necesitamos tener una visión clara en cuanto a la verdad. Como que, por eso Pablo, él cuando escribía a la iglesia en esa localidad. La iglesia donde todos los hermanos eran uno, donde todos tenían una misma mente, un mismo sentir, un mismo parecer. Por eso Pablo le escribe a los corintios, os ruego, dice, que haya entre vosotros un mismo sentir y un mismo parecer, y que todos hablemos, dice, una misma cosa. Maravilloso. El punto romano 1 dice, la iglesia es la columna y el sostén y fundamento de apoyo de la verdad. El sostén, el fundamento, el apoyo de la verdad. Como he dicho, pero si tardo, le dice Pablo a Timoteo, te escribo para que sepas cómo uno debe de conducirse. Es que en la vida de la iglesia, cuando tú eres creyente, tú eres introducido en un cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces tú tienes que saber cómo debes de conducirte, o debemos de saber cómo conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Señor Jesús, por eso el que le sigue dice, e indiscutiblemente grande es el misterio. Punto A dice, el Señor quiere y Él desea que su iglesia lo conozca a Él, quien es la verdad, a fin de que testifique de Él como verdad. Necesitamos saber quién es Dios, qué es la iglesia, para que podamos testificar de la verdad. Jesús le dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la realidad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Maravilloso que el propósito de su encarnación es llevarnos al Padre. Él era el camino para llegar realmente al Padre. Cristo mismo es nuestro camino. No es otro camino sino Él. Juan 18:37, que lo he leído antes, entonces le dijo Pilato, luego, ¿eres tú rey? Y entonces qué maravilloso que Jesús respondió y le dijo, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Qué maravilloso de que nosotros hemos sido esa persona que hemos oído al Señor. Maravilloso, Señor Jesús. Primero de Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, no practicamos la realidad. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer a aquel que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios
y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. La letra B dice, verdad, en 1 Timoteo 3:15 se refiere a las cosas verdaderas, reveladas, que está en la palabra de Dios, las cuales son principalmente Cristo como la corporificación de Dios y la iglesia como el cuerpo de Cristo. Qué maravilloso de que Cristo y la iglesia somos uno, es uno solo, maravilloso. Señor Jesús, oh Señor, dice en 1 Timoteo 2:4, el cual dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan. Oh Señor, en esta mañana queremos venir a ti para estar llenos del pleno conocimiento de la verdad. Señor Jesús, no solo salvo, sino vení al pleno conocimiento de la verdad. Porque en él, dice en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud. Dice también Colosenses, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, el cuerpo está recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamento, crece con el crecimiento de Dios. Maravilloso. La letra C dice, la verdad es el Dios triuno, quien tiene a Cristo como la corporificación, centro y expresión, a fin, con una meta, con un propósito, a fin de producir la iglesia como el cuerpo de Cristo, casa de Dios y reino de Dios. La iglesia no solo es la casa de Dios, sino el reino de Dios, donde Dios mora, donde Dios está rigiendo, por lo menos en lo que Dios desea. Maravilloso, Señor Jesús, porque en Él habita corporalmente, en su cuerpo, dentro de Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Por eso en Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A la iglesia. Y el 23 dice, y la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es maravilloso. Señor Jesús, en Efesios 4:16 dice, quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas y por medio del rico suministro y la función de cada miembro en su medida. ¿No es maravilloso esto? Que todos los miembros funcionen en su medida. Esto causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Estos versículos como que están tomando sabor y color. Oh Señor Jesús, ábrenos tu palabra. Ábrenos, Señor, tu palabra cada día. Pero si tardo, qué maravilloso, qué palabras consoladoras le escribía Pablo a Timoteo, pero si tardo, para que sepa cómo uno debe de conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Maravilloso, Señor Jesús. Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo, le dijo a Nicodemo, no puede ver, necesitamos ver el reino de los cielos. Y entonces respondió Jesús en el 5 y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar. En el 3 dice ver, pero Dios no solamente quiere que veamos, sino que entremos en el reino de Dios. Señor Jesús, introdúcenos en tu reino. La letra D, la iglesia porta a Cristo como la realidad y la iglesia testifica al universo entero de que Cristo y solamente Cristo es la realidad. Cristo y solamente Cristo es la realidad. Maravilloso, ese Dios
que fue engendrado en el vientre de María. Dice Juan 1:14, y la palabra, que era el verbo, que era Dios mismo, se hizo carne. Por eso en Mateo 1:23 habla de que nació Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Es maravilloso que Dios mismo, como el Espíritu, aquí vemos al Dios triuno, como una sola persona. En función se ve que son tres. El Espíritu se engendra en María, Dios mismo, como el Espíritu se engendra en María, y nace el Hijo, un niño que es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, porque Jesús mismo declaró, el que me envió conmigo está, yo no estoy solo, porque en él habitaba, como hemos leído antes, toda la plenitud de la deidad estaba incorporada en Cristo, y él fijó tabernáculo entre nosotros, se hizo carne y pudimos contemplar su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, y él estaba lleno de gracia y de realidad. Por eso dice el versículo 17 que la ley, dice que pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, es decir, la realidad, vinieron por medio de Jesucristo. Y Jesús le dijo, yo soy, el que hemos leído antes, Juan 14:6, yo soy el camino, la realidad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si él no fuese el Padre, fuese el Hijo, él pudiera haber dicho, yo soy el camino y nadie va. Pero no, él dice, nadie viene. Porque qué maravilloso, él es el Padre. Porque Felipe se dio cuenta que él dijo que él viene. Dice, viene a mí. Y Felipe se dio cuenta y le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y como el Señor le pudo decir, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay muchas religiones, muchos conceptos con este asunto, que si él quiso decir esto, quiso decir lo otro, él quiso decir lo que dice aquí. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre y yo no somos dos entidades distintas, no. Somos uno, Señor Jesús. Amén. La letra E dice, la Iglesia como la columna que porta la verdad y el fundamento de la verdad, apoya la columna y testifica de la realidad, la verdad de Cristo como misterio de Dios y de la Iglesia como misterio de Cristo. Es maravilloso. Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones. Escucha este versículo, entrelazados entre ellos. Dice que sus corazones entrelazados entre ellos hasta alcanzar todas las riquezas de perfecta certidumbre de entendimiento, hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios. Es decir, Cristo dice, dice de Dios, es decir, Cristo. En Efesios 3:4 dice, leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Es la Iglesia. ¿Cuál es el misterio de Dios? Es Cristo. Cristo es el misterio de Dios y la Iglesia el misterio de Cristo. Esto es algo maravilloso, el poder ver este asunto. La letra F dice, la clase de iglesia que edifiquemos depende de la clase de verdad que nosotros enseñemos. Por tanto, hermanos, hermanas, se dice que existe la urgente necesidad de la verdad viviente para producir la iglesia, para ayudar a la iglesia a existir y para edificar la iglesia. Por eso Pablo dice, pero si tardo, Timoteo,
sepa cómo uno debe de conducirse en la casa de Dios, que es la casa del Dios viviente, la iglesia, columna y fundamento de la verdad. La G, la mayor necesidad que debemos satisfacer es introducir a los santos en la verdad. Todos los santos deberían de ser entrenados en la revelación divina. Todos los santos deberían ser entrenados en la revelación divina. Por eso dice en Timoteo 2:4, el cual Dios desea, Él quiere que los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Perdona que repita mucho estos versículos, pero necesitamos estar bien claros en todo esto. Entramos ahora al punto Romano 2. Dice así: todos los santos, todos, hermanos y hermanas, todos nosotros necesitamos apoyar la verdad. Apoyar la verdad. Primera de Timoteo 3:9 dice que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Necesitamos ser puros. Nosotros somos de Cristo. Hemos salido del mundo. Hemos sido trasladados al reino de Dios. Y ahí hay otro vocabulario. Hay otro caminar. Hay otro andar. Hay otro vivir. Hay otro ver. Hay otro oír. Hay otro pensar. En el reino, Señor Jesús. Oh, la vida del reino. Señor, ilumínanos en cuanto a la vida del reino. Pero si tardo, aquí está el secreto. Necesitamos ver y andar cómo debemos realmente vivir en esta vida maravillosa. Segunda de Timoteo dice, procura con diligencia, presentarte delante de Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, un obrero que traza bien la palabra de verdad. Oh, Señor, enséñanos a trazar bien tu palabra. No queremos hablar otras palabras, sino las que están escritas. Tenemos un modelo maravilloso en Jesús. Cuando Él hablaba, Él siempre decía, porque escrito está. Cuando Él trataba con el enemigo, escrito está. Así que nosotros solamente deseamos hablar lo que está escrito. La letra A del punto Romano 2 dice, la columna de sostén y fundamento de apoyo de la verdad es la iglesia entera, incluyendo a todos los santos. Cada miembro de la iglesia forma parte de la columna y fundamento que apoya la verdad. Es maravilloso, que apoya la verdad. Señor Jesús, oh Señor, enséñanos a caminar en la verdad. Dice que el hecho de que la verdad es la columna y fundamento de la verdad, esto indica que cada miembro de la iglesia deberíamos de conocer la verdad. Por tanto, debiéramos tomar la decisión de aprender la verdad. Tomar la decisión de aprender la verdad. Señor Jesús, por eso decía que en el 4 del capítulo 2, de que Dios deseaba de que todo hombre sean salvos y vengan. Dice el pleno conocimiento de la verdad. Pero cuando dice el pleno conocimiento de la verdad, ¿quién es la verdad? Es Cristo mismo. Por eso necesitamos ir a esta persona viviente y maravillosa. Dice que la iglesia, incluyendo a cada creyente, dice que debe apoyar la verdad. Debemos apoyar la verdad. Por eso dice en 1 Timoteo 3:9, dice que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Oh, habla aquí de pureza. Es que, hermanos, los que estamos en la iglesia y hemos sido trasladados en el reino,
En el reino no entra otra cosa sino la pureza. Nada mistura, mezcla, que no sea ni levadura, que no sea Cristo, no puede entrar en el reino, en la iglesia. A fin de que la iglesia sea, dice, fuerte, cada hermano y cada hermana debe de apoyar la verdad, de aprender la verdad y a experimentar la verdad y a ser capaces no solamente de experimentar la verdad, sino hablar la verdad. Necesitamos hablar la verdad, el cual Dios desea que sea salvo, y no solamente eso, sino que vengan. Oh, sí, Señor, queremos ir a ti, a conocer el pleno conocimiento de la verdad. Hermanos y hermanas, si nosotros practicamos la verdad en la vida de la iglesia diaria, entonces podremos llevar cierta responsabilidad en cuanto a apoyar la verdad. Necesitamos ser gente pura, responsable, honesta, de verdad. Dijo aquí Pablo, mucho me regocijé porque he hallado ese en las cartas de Juan. He hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Dice aquí, segunda de Juan 1:4, 4, versículo 4. Y dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Señor Jesús. La tercera de Juan dice, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio, dice, de tu firmeza. No solamente honesto, no solamente puro, sino, dice también, dieron testimonio de tu firmeza en la verdad, de cómo andas en la verdad. También tercera de Juan 4 dice Juan aquí, porque no tengo yo mayor gozo que el oír de que mis hijos andan en la verdad. Oh Señor Jesús. Tercera de Juan 8 dice, nosotros debemos sostener a tales personas para que seamos colaboradores de la verdad. Colaboradores de la verdad. Maravilloso. Señor Jesucristo, te amamos. Me queda un par de minutitos. Entonces, vamos aquí a ver el punto Romano 3. Punto Romano 3 dice, necesitamos apoyar la verdad y dar testimonio a la verdad de que la iglesia es la manifestación corporativa de Dios en la carne. La iglesia es la manifestación corporativa en la carne, de Dios en la carne. ¿Por qué? Porque nosotros contenemos al Dios triuno y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces manifestamos, expresamos a Dios aquí en la carne. Dice, pero si tardo te escribo, le dice Timoteo otra vez. Pero el 16, el versículo 16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, ¿quién era él? Era Dios. Dios fue manifestado en la carne por medio de Jesús, justificado, dice, en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre las naciones y creído en el mundo y llevado arriba en gloria. Maravilloso, Señor Jesús. La letra A dice, la manifestación de Dios tuvo lugar primero en Cristo como la expresión individual de la carne. Señor Jesús, como la expresión
individual de la carne, Señor Jesús. Es maravilloso, la verdad, el poder ver este asunto glorioso, porque cuando Cristo estaba en la tierra, Él era el tabernáculo andante, es decir, en Él estaba incorporado todo lo que Dios era. Maravilloso. Dice en Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la deidad, Señor Jesús. Por eso en Juan 1:1 dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra dice que era Dios. Maravilloso, Señor Jesús, y la palabra era Dios. Por eso antes hemos compartido que esa palabra, que era Dios, dice que se hizo carne y fijó tabernáculo, digamos, Él era el tabernáculo de Dios entre nosotros. Y es por eso que dice aquí en el Evangelio de Juan 1:14 que pudimos contemplar la gloria de Dios, gloria como la del unigénito, el único que expresaba esa gloria del Padre. Y dice este versículo, termina diciendo, y Él estaba lleno de gracia y de realidad. Bueno, queridos hermanos, aquí paro un poquito, y hermanas, y espero y deseo que habéis disfrutado esta primera parte, y ahora os dejo una canción que es la que siempre pongo, maravilloso, de que en su nombre tan glorioso, oh Jesús, maravilloso el nombre de Jesús. Así que, hermanos, hermanas, disfruta esta canción. Amén. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias, y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com, evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66,
637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Gloria al Señor, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo para seguir compartiendo con vosotros esta verdad tan maravillosa que es Cristo y la Iglesia, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, para que sepa cómo uno debe de conducirse en la casa del Dios viviente, que es la Iglesia, columna y fundamento, ¿verdad?, de la verdad. Bueno, seguimos compartiendo el punto número 1, que dice: el Nuevo Testamento nos dice que el Hijo de Dios se encarnó. Dice que más bien, dice que Él fue manifestado en la carne. Fue manifestado en la carne. Maravilloso, Señor Jesús. Cristo fue manifestado. Hemos leído el punto anterior, antes del intermedio que hemos tenido, de que Él fue manifestado. Maravilloso en el Verbo, y pudimos contemplar su gloria, y Él estaba lleno de gracia y de realidad. Dice que Dios fue manifestado en la carne, no solo como Hijo, sino como el Dios completo, el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu. El Dios completo. Y no solamente Dios el Hijo se encarnó, así que por lo tanto, Cristo en su encarnación, Él era el Dios completo manifestado en la carne. Él era el Dios completo manifestado en la carne. En su ministerio, en la etapa de su encarnación, dice que Cristo introdujo al Dios infinito en el hombre finito. Oh Señor Jesús, en Cristo el Dios infinito y el hombre finito llegaron a ser una sola entidad. ¿Te imaginas, hermano, nosotros, los hombres finitos, que no éramos nada, ni somos nada, y si somos algo es por la misericordia de Dios? El Dios infinito se encarnó, trajo al Dios infinito en el hombre finito. Maravilloso, Señor Jesús, y el primer hombre que portaba, que expresaba, que contenía al Dios triuno por completo, era el Señor Jesús. Por eso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, 18, dice que al Padre nadie le vio jamás, sino el unigénito. Era el único, el unigénito que estaba en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer, es decir, que Cristo expresó, definió y vivió al Padre en su carne. Dice en Juan 8:58, dice: Jesús le dijo: de cierto, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy, yo soy. ¿Quién fue el que dijo yo soy el que soy? Jehová, Dios. Qué maravilloso de que el yo soy, Cristo, vino a la tierra, Señor Jesús. Juan 7:6 dice: entonces Jesús le dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Mas vuestro tiempo siempre está presto. Por eso en Juan 12:24 está escrito aquí: de cierto, os digo que si el grano de trigo, Él era ese grano de trigo, cae a la tierra y no muere, queda solo. Pero
si muere, dice que lleva mucho fruto. Y nosotros somos esos muchos frutos, parte de ese grano de trigo que cayó a la tierra y salió una espiga con muchos granos. Nosotros somos la multiplicación de Cristo aquí en la tierra. Qué maravilloso de que el Señor Jesús, Él está viviendo de nuevo aquí en la tierra a través de nosotros. Maravilloso. A punto 2 dice que por medio de la encarnación, la incorporación divina en su Trinidad divina, que es mutuamente coinherente y obra juntamente como uno solo, fue introducida en la humanidad. Por lo tanto, dice que Cristo es la incorporación del Dios triuno con el hombre tripartito. Oh Señor Jesús, límpianos con tu sangre preciosa. Oh, tenemos que decirle al enemigo, apártate, Satanás. Tú no tienes parte en este asunto. Tú ya estás condenado. Yo he sido lavado. Yo he sido trasladado. Yo he sido revestido de este Cristo maravilloso. Señor Jesús, sigue tú creciendo en nosotros. 14:10, cuando Jesús le habla a Felipe, dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Felipe, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace las obras. Él hace las obras. 14:11 dice, creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, y si no, creedme por las mismas obras. Señor Jesús, maravilloso. Las mismas obras. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan. Oh, Satanás es reprendido y huye. Es maravilloso. Cristo, Jesús en la carne, era el tabernáculo de Dios, donde moraba Dios, donde toda la plenitud de Dios estaba allí. El 2 dice, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud, porque en él habita, Colosenses 2:9, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y Pablo era una persona que había tenido una revelación tremenda, maravillosa. Había sido transportado 2 veces. ¿Qué vio este hombre? Por eso él, el único que puede hablar con toda libertad de la iglesia. Señor Jesús. Amén. Dice que toda la plenitud de la deidad hace referencia a la totalidad de la deidad, al Dios completo. Al Dios completo, lo leo otra vez este punto. Toda la plenitud de la deidad hace referencia a la totalidad de la deidad, al Dios completo. La letra B, puesto que la deidad incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu, la plenitud de la deidad tiene que ser la plenitud del Padre, el Hijo y el Espíritu. Señor Jesús, el hecho de que toda la plenitud de la deidad habite corporalmente en Cristo, esto significa de que el Dios triuno está corporificado en él. Maravilloso. Señor Jesús. 14:10. ¿No crees? Le dijo otra vez Felipe. El Señor Jesús a Felipe. ¿No crees? ¿No crees, Felipe, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace las obras. Maravillosa. Él hace las obras. Señor Jesús. La letra D. Cristo como la corporificación de la plenitud de la deidad. No solamente es el Hijo de Dios, sino también el Dios completo. Él es el Dios completo.
Señor Jesús, te amo, Señor. Gracias que tú eres el Dios completo, y ese Dios completo como el Espíritu hoy está dentro de nosotros. Primera de Timoteo 3:15, ahí se indica de que no solamente Cristo mismo como cabeza es la manifestación de Dios en la carne, sino que también la iglesia, como el cuerpo de Cristo y casa de Dios, es la manifestación de Dios en la carne. El misterio de la piedad. Amén. El misterio de la piedad. Oh Señor Jesús, maravilloso. Quiero terminar este bosquejo hoy. Por eso voy adelante, queridos hermanos. Dice el punto 1 aquí. Dice, piedad en el versículo 16 se refiere no solo a la devoción a las cosas santas, sino también al vivir de Dios en la iglesia, es decir, a que Dios como vida sea manifestado, dice que sea manifestado en el vivir de la iglesia para que sea el mismo expresado. Maravilloso. Señor, sé tú expresado en nosotros. Amén. El punto A dice, tanto Cristo como la iglesia son el misterio de la piedad. Amén. El misterio de la piedad, el cual Él expresa a Dios en la carne. Expresa a Dios en la carne. Dice que la vida de la iglesia es la expresión de Dios. La vida de la iglesia, maravilloso que nosotros podamos tener ese vivir de iglesia. Y dice que es la expresión de Dios. Así que, por tanto, el misterio de la piedad es el vivir de una iglesia apropiada. Por eso, en primera de Corintios, dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. En Colosenses dice, pero si todos profetizan, no, primera de Corintios 14:24, pero si todos profetiza y entra algún incrédulo e indocto, dice, por todo es convencido, por todo es examinado. El 25, lo secreto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando de que diciendo verdaderamente Dios está entre vosotros. Dios es manifestado en la iglesia, que es la casa de Dios, y el cuerpo de Cristo como su expresión corporativa agrandado en la carne. Maravilloso. Dice así que ya no soy extranjero ni peregrino en Efesios, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Dice que sometió, Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Maravilloso. La letra A dice que la manifestación de Dios en la carne empezó con Cristo cuando Él estuvo en la tierra. Maravilloso. Por eso dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre, Felipe? Oh, Señor Jesús, la manifestación de Dios en la carne continúa ahora con la iglesia, la cual es el aumento, el agrandamiento y la multiplicación de la manifestación de Dios. Es decir que
Dios se expresaba en Cristo, pero es que Cristo sigue expresando a Dios a través de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso le dijo a Timoteo, mira Timoteo, por si tardo, yo te escribo estas cosas para que sepas cómo uno debe de conducirse en la casa del Dios viviente. Y por eso el 16 comienza diciendo el versículo, e indiscutiblemente. Esto es indiscutible, esto es real. Grande es el misterio de la piedad. Así que, maravilloso, Señor Jesús. La letra C dice que tal iglesia llega a ser la continuación de Cristo en la manifestación de Dios aquí en la carne. Esa vez, Cristo expresado en el vivir de la iglesia como manifestación de Dios. Señor Jesús, como manifestación de Dios, Señor Jesús. El 3 dice, el gran misterio de la piedad consiste en que Dios se hizo hombre, para que el hombre llegue a ser Dios en vida y en naturaleza, mas no en la deidad, a fin de que, dice, de producir un Dios hombre corporativo para la manifestación de Dios en la carne. Es decir, que en la iglesia, nosotros como miembros de Cristo, por eso no podemos estar divididos y en contienda y en crítica. Necesitamos ser trasladados al reino, donde hay un vivir, donde hay un hablar, donde hay un pensar, que es como le dice Pablo a Timoteo, cómo uno debe conducirse, Señor Jesús. Dice en Romanos 8:3, dice, porque en cuanto a la ley, dice, no pudo hacer por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, dice, condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne. Romano 1:3 dice acerca de su Hijo, que era del linaje de David según la carne. Dice el 4 que fue designado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Jesucristo nuestro Señor. Tú eres nuestro Señor. Señor Jesús. Efesios 4:24, Pablo, él le encarga a los efesios, mira Efesios, todas estas cosas os escribo también, como le decía a Timoteo, dice que os vistáis del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. En la realidad. Es decir, que hoy estamos nosotros en la realidad, en su manifestación, Señor Jesús. Aquí hemos terminado el bosquejo y quisiera realmente compartir una canción, un himno, leeros las estrofas, disfrutarlas, que es el himno que pertenecía a este bosquejo, y todo lo que este bosquejo no ha querido transmitir en cuanto la casa del Dios viviente, en cuanto al conducirnos en la casa de Dios, pues necesitamos vivir y disfrutar esta realidad. Así que os voy a comenzar a compartir la canción esta. La estrofa 1 dice así, dice, como el cuerpo nuestra vida expresando está, por la iglesia puede Cristo su vida expresar. ¿No es maravilloso esto? Señor Jesús,
Yo no sé, pero siento otra vez de deciros esta estrofa. Dice así: como el cuerpo, nuestra vida, expresando está por la iglesia, puede Cristo su vida expresar. ¿No es esto maravilloso? Yo no sé, pero este himno es tremendo. Y cada línea de este himno se puede mostrar con un versículo. En la estrofa 2 dice así: como Eva fue sacada del primer Adán, el aumento hoy de Cristo en la iglesia está. Qué maravilloso, que esa Eva tipifica la iglesia, y hoy la segunda parte dice que Eva, dice, fue sacado del primer Adán, el aumento hoy de Cristo en la iglesia está. Maravilloso. El 3 dice, como al enterrar un grano. Ya Evangelio de Juan 12:24 nos habla de ese grano, que al enterrar el grano, dice, mucho más saldrán, y los granos bien molidos formarán un pan. Esto es el deseo de Dios, que nosotros como granos, porque nosotros podemos estar muchos, podemos haber 100 reunidos, 100 granos, y la unción viene, pero la unción, tal como viene, dice que en ese grano se va como rebalando y se va. Pero el propósito de Dios, que esos granos, como dice esta estrofa, dice, como al enterrar un grano, mucho más saldrán. Y ahora dice, y los granos tienen que ser, dice, bien molidos, dice la estrofa. Bien molidos formarán un pan. Cuando nosotros somos molidos, somos entremezclados. Entonces, cuando la unción viene, se queda, se mezcla y llega a ser un pan donde muchos puedan comer de ese pan, que es la multiplicación del grano de trigo que salió de la tierra, que es Cristo mismo. Maravilloso, pero que ese pan es la iglesia, pero la iglesia que expresa a Cristo, que vive a Cristo, que no son granos individuales, sino que han sido granos molidos y granos entremezclados, y el resultado es formar un pan. La estrofa 4, si os dais cuenta, cada vez la estrofa va subiendo con más sustancia, ¿verdad? Ahora dice, es la iglesia para Cristo su duplicación, y expresa como el cuerpo la gloria de Dios. Es decir, que la iglesia llega a ser la duplicación de Cristo. Digamos, Cristo viviendo aquí de nuevo en la tierra. Por eso, Él tuvo su ministerio terrenal aquí en la tierra, y ahora Él está ejerciendo su ministerio celestial a través de la iglesia, su ministerio aquí en la tierra. Así, por eso dice que nosotros somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La estrofa 5 dice, por los pámpanos obtiene, dice, por los pámpanos obtiene la vid su expresión, permanece y dan fruto. ¿Para qué? Para su expresión. Es decir, que ahora los pámpanos estamos dando fruto para su expresión. El 6 dice, son los miembros de la iglesia la misma expansión del Señor el unido, su amplificación. Qué maravilloso de que la iglesia está unida a Cristo y es la amplificación. Digamos, su amplificación ha sido ampliado de la cabeza por todo el cuerpo. Maravilloso. La estrofa 7 dice, para Cristo es la iglesia, su continuación, plenitud y agrandamiento, y su expresión. Plenitud y agrandamiento, dice, y su expresión. Y aquí yo creo que la estrofa número 8, la última, dice, Dios en Cristo por la iglesia
gloria obtendrá en sus muchos redimidos por la eternidad. En sus muchos redimidos, dice, por la eternidad. No había 8, había otra estrofa más aquí. Dice, gran misterio es la Iglesia, con Cristo en unión, Dios mezclado con los hombres para su expresión, Dios mezclado con el Padre, su expresión. Bueno, queridos hermanos y hermanas, tengo que parar aquí. Es maravilloso de que hemos podido estar hablando de la Iglesia como la corporificación de Dios, Cristo como la corporificación de Dios y la Iglesia como la corporificación, la amplificación y la extensión de Cristo aquí en la tierra, su expresión, viviéndole a Él, expresándole a Él o dependiendo de Él. Así que, hermanos y hermanas, me quedo ya aquí y espero y deseo que hayáis disfrutado de esta rica palabra y la próxima semana estaremos aquí de nuevo disfrutando con todos vosotros esta palabra rica, viviente y maravillosa. Que el Señor os siga fortaleciendo, bendiciendo, moliendo para ser entremezclado y llegar a ese pan, para llegar a ser alimento para la humanidad. Por eso Jesús dijo, el que me come, él también vivirá por causa de mí. Nosotros llegamos a ser ese pan para otros. Que el Señor os bendiga, os fortalezca y os cuide en Él. Amén.